Bueno, primero que nada, buenos días jóvenes. Vamos a hablar acerca de la construcción de los transistores. ¿Qué es un transistor? Comencemos por hablar. Es un dispositivo semiconductor de 3 capas que consta de 2 capas de un material tipo N y una de un material tipo P. Y también está el que tiene 2 capas de material tipo P y una de un material tipo N, como el que se muestra en la imagen. El primero se llama transistor NPN y el segundo es un transistor PNP. Ambos los podemos observar, están polarizados con una alimentación de corriente directa apropiada. La capa de nuestro emisor, en este caso denotado por la letra E, está muy dopada, es decir, que con una base ligeramente dopada. Mientras tanto, el colector está solo un poco dopado. Los grosores de las capas externas son mucho mayores que la de los materiales tipo P o N en forma de un emparedado. Los transistores que se muestran en las imágenes están teniendo una capa central de 0.001, mientras que lo demás, es decir, restante de 0.150, se divide entre los otros 2 semiconductores. Con la polarización que estamos viendo, ya sea de emisor o de colector, las terminales se identificaron por medio de las letras, en este caso E para emisor, C para colector y B para nuestra base. La conveniencia de esta notación se podrá manejar como un manifiesto cuando se analice posteriormente la operación básica de nuestros transistores. ¿Cómo se abrevia transistor? Bueno, pues con las siglas BJT. Eso quiere decir BJT, bipolar Junction transistor, es decir, un transistor de unión bipolar, que se suele aplicar a esos dispositivos de 3 terminales. El término bipolar, ¿qué es lo que refleja? El hecho de que existan esos huecos y electrones que participan en el proceso de inyección hacia el material opuestamente polarizado. Recordemos, el tipo de electrones faltantes y los huecos que se generan en ellos y cómo se tiene que hacer esa ruptura de la región. Ahora bien, el conjunto de salida relacionado con una corriente de entrada IC, ¿por qué? Porque esta es la que entra del colector en cierta polarización, es decir, debemos de analizar qué tipo de polarización estamos viendo. En este ejemplo de la figura 3.5 estamos viendo el flujo de los portadores mayoritarios y minoritarios de nuestro transistor PNP, donde el valor de BCB es el voltaje para varios niveles de corriente de entrada. Tenemos una corriente de entrada que es IE, es decir, corriente del emisor. Tenemos la salida conjunta de las características del colector, que ofrece 3 regiones básicas de interés, como se indica en nuestra figura. Las regiones activa de corte y saturación. Podemos observar dentro de esta imagen la configuración base común para cada una de las polarizaciones y la manera en cómo fluyen este tipo de corrientes. ¿Sí? Tenemos corriente de entrada para una polarización, ya sea con el emisor o una corriente de entrada en el colector. En esta figura podemos observar los mencionados voltajes de colector base que se manejan en diferentes niveles con respecto al voltaje PE
VEE, que es el voltaje de entrada, ¿sí? Y tenemos una corriente de entrada también en la región activa de la unión base-emisor, se polariza en directa, en tanto que la unión del colector base se polariza en inversa. Ahora bien, tenemos un ejemplo aquí, donde con ayuda de esta tabla y de la siguiente, es decir, donde nos habla de la región de corte, con una corriente que se da en miliamperes y un voltaje de colector base dado por una región activa, realizaremos la siguiente actividad. Vamos a calcular los siguientes parámetros. Observando esta tabla, debemos de determinar la corriente de nuestro colector sabiendo que tenemos, es decir, vamos a calcular este valor, la corriente del colector, sabiendo que se tiene una corriente de entrada, es decir, en el emisor de nuestro transistor, de 3 miliamperes y un voltaje de corriente base, de colector base de 10 volts. Entonces, ustedes van a analizar nuestra tabla y con ello van a determinar el valor de nuestra corriente de colector.